Buen día, estudiantes de los séptimos. Esta cápsula es una síntesis de la unidad de clasificación de la materia. Tenemos al profesor en formación, Alejandro Venegas. El objetivo de esta cápsula es recordar la clasificación de la materia y los métodos de separación. Sin importar el estado en que se encuentre la materia, sea sólido, líquido, gaseoso o plasmático, esta se puede clasificar como una sustancia pura o como una mezcla. ¿Qué es una sustancia pura? Es un tipo de materia en que la composición química no cambia, no varía, aunque cambie la temperatura o la presión. Es decir, si yo elevo o disminuyo la temperatura de una materia, químicamente sigue siendo la misma, entonces hablaré de que es una sustancia pura. La sustancia pura puede clasificarse en elementos y en compuestos. ¿Qué son los elementos? Es materia que está formada por un tipo de átomos. Por ejemplo, el oxígeno, que está presente en el aire, o bien el helio de estos globos. El elemento está formado solamente por un tipo de átomos, lo vuelvo a mencionar. ¿Cómo podemos reconocer si una sustancia pura es un elemento? Una de las técnicas que estudiamos tiene relación con estas letras. Si yo observo una letra mayúscula, solo una, yo diré que es un elemento. O bien, si observo una letra mayúscula que está acompañada de una minúscula, también diré que es un elemento. Con respecto a los compuestos son sustancias puras que están formadas por dos o más tipos distintos de átomos. Por ejemplo, el agua está formada por dos tipos distintos de átomos, el dióxido de carbono y la glucosa, que es un tipo de azúcar, por eso aparece esta imagen. ¿Cómo reconoceremos a un compuesto? Como un compuesto está formado por dos o más tipos distintos de átomos, químicamente, como escritura química, observaremos dos letras mayúsculas, al menos dos letras mayúsculas distintas, como por ejemplo el agua, formada por la H, por el O, que sería hidrógeno, oxígeno. El próximo año profundizarás más en estos conceptos. El dióxido de carbono, que sería CO. En el caso de la glucosa tenemos CHO. Así que visualmente un compuesto estará formado por letras mayúsculas distintas, o bien que aparezca una mayúscula acompañada de una minúscula y aparezca otra letra mayúscula. Con respecto a las mezclas, ¿qué son las mezclas? Ya el mismo nombre algo nos dice. Es un tipo de materia que está formada por dos o más componentes, y estos componentes, mejor dicho, estas mezclas se pueden juntar o separar por procesos físicos. Y dentro de las mezclas tenemos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Con respecto a las mezclas homogéneas, no es posible distinguir claramente los componentes de este tipo de mezcla. Por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla de gases y uno no puede distinguir claramente cuáles son los gases que componen al aire. En cambio, las mezclas heterogéneas, los componentes son claramente distinguibles. Por ejemplo, esta ensalada, puedes distinguir claramente cuáles son los componentes de esta ensalada. Tomate, el pepino, la lechuga. Un detalle importante. Por ejemplo, aquí este jugo de fruta natural. A primeras dirías que es una mezcla homogénea, porque no logras distinguir claramente lo que es el agua, la pulpa de la fruta. Sin embargo, después de un determinado tiempo se empieza a apreciar que
hay una parte que se percibe más espesa, más densa. Ya. Es en ese momento que uno determina que este tipo de jugos es una mezcla heterogénea. Este tipo de mezclas en que se da esa condición de que se genera una parte más densa, más espesa que otra, se conocen como suspensión. Y la sangre también es un ejemplo. Ahora bien, las mezclas tienen la característica de que pueden ser separadas por procesos físicos. Y a eso les llamamos métodos de separación de mezclas. Y hay distintos tipos de métodos. La elección de un método dependerá del tipo de mezcla, si es homogénea o heterogénea, y el estado de la materia en que se encuentran los componentes de esa mezcla, que es lo que vamos a mirar. Para separar mezclas homogéneas, uno de los métodos que se usa es la destilación. Este método se va a utilizar siempre y cuando los componentes de esa mezcla homogénea, es decir, donde tú no aprecias claramente los componentes, sean líquidos. Por eso aparece ahí, destilación, separación, líquido-líquido. En este tipo de métodos va a emerger en primer lugar el líquido de menor punto de vaporización o evaporización. ¿Qué significa esto? Que uno de los líquidos se va a evaporar antes o primero que el otro líquido. Entonces tenemos esta mezcla líquida en esta matraz que es sometida a una fuente de calor y el líquido que tenga menor punto de vaporización va a ser el primero que se hará vapor. Entonces emerge este vapor y ese vapor se va a dirigir a este condensador que tiene agua a baja temperatura, y en este condensador ese vapor nuevamente volverá a su estado líquido. Y este líquido que emerge queda en esta matraz receptora. En el caso de las mezclas heterogéneas, es decir, donde puedes distinguir claramente los componentes, tenemos la filtración. ¿Qué ocurre en la filtración? Sirve para separar un componente sólido de uno líquido, en el cual no se disuelve, es decir, el componente sólido no se va a disolver en el componente líquido y uno va a poder distinguir claramente cuál es el líquido, cuál es el sólido. Y en este método se utiliza un filtro. Tenemos como ejemplo la preparación de un café. Tenemos un filtro que solamente va a dejar pasar el agua y el componente sólido de esta mezcla va a quedar en ese filtro. La decantación. En la decantación nosotros vamos a separar mezclas en que los componentes sean líquidos. Y una característica de estos líquidos es que tienen distintas densidades. Vamos a observar acá esta imagen. El agua con el aceite son una mezcla heterogénea. Uno puede distinguir claramente cuál es el aceite, cuál es el agua. El líquido que sea más denso se irá hacia abajo, en este caso el agua. Y el aceite, como es menos denso, va a quedar arriba. En este método tenemos un embudo que tiene una perilla. Se abre este grifo, esta perilla, y va a caer solamente el agua líquida. Una vez que cayó toda esa agua líquida, se cierra ese grifo, esa llave, y me va a quedar el aceite en este embudo y el agua líquida me queda en este recipiente. Otro método es el tamizado, que me sirve para separar mezclas en que los componentes sean sólidos, y estos componentes sólidos tienen distintos tamaños. Por ejemplo, se utiliza mucho en la repostería. Así uno separa grano de harina en polvo como tal. Te dejo estos esquemas de resumen. La materia se clasifica como sustancia pura o como mezcla. Si es una sustancia pura, puede ser clasificada como elemento o como compuesto.
Si es una mezcla, puede ser clasificada como mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Si voy a separar una mezcla heterogénea, tengo estos tres métodos: filtración, decantación y tamizado. Y si es una mezcla homogénea, tendré solamente la destilación.